la, voy a poner a grabar la clase. Okay. Ok, muy bien, mis queridos hermanos. Es un gusto continuar nuestro curso, las cartas del Nuevo Testamento. Primero quiero empezar con nuestra clase, con una oración. Oremos, hermanos. Padre, hoy en las cartas de Santiago y Filemón, em, pues al leerlas, no hay de otro que pedirte que obres en nosotros una fe que produce frutos, no solamente una fe que cree, una fe que sabe, una fe que te conoce, sino también una fe que toma acción, que obra, que desea servir tanto a ti, Señor, como a nuestros hermanos en la fe y como a todo el mundo. Que concédenos esta clase de fe en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, creo que también entró nuestra hermana Lisbeth. Buenas noches, Lisbeth. Bienvenida, hermana. Buenas Okay. noches, profesor Joy. Qué gusto escucharles y hermanos también. Buenas noches. Qué Sí, agradable hermanas. sorpresa, hermana Lisbeth. Sabemos. Disculpe, profesor. Disculpe, qué agradable sorpresa tenerla de nuevo, hermana Lisbeth. Bienvenida, bendiciones. Sí, sí, varios nos han avisado que están siguiendo la grabación de la clase. Por ejemplo, nuestro hermano Diosnel rara vez tiene buena señal, dice, como para seguir la clase en vivo, pero sí le alcanza en YouTube porque, bueno, también. Sí, nos alegra que Lester y Lisbeth puedan acompañarnos hoy. Qué gusto. Buenas noches, Lester, también. ¿Cómo está? Por la gracia de Dios, bien, porque acá estamos. Qué bien, hermano. Y saludamos a Aura. Buenas noches, Aura. ¿Cómo le va? Ok. Bueno, está aquí presente ahora. Yo creo que nos está escuchando. Muy bien, mis hermanos, ya voy a compartir la pantalla. Primeramente les quiero compartir un poco les quiero avisar del horario. Am, bueno, y a ver qué les parece. Esta es la propuesta. Em, Veamos la lección 8 hoy, que es Santiago y Filemón. El jueves veremos la clase mm, de primera y segunda de Pedro, perdón, primera y segunda de Pedro. Y les voy a hacer una pequeñita clase, una clase más breve grabada acerca de las cartas de Juan y Judas. Son cartas muy breves, primera, segunda y tercera de Juan y también Judas, pero esa la vamos a hacer todo grabado y ustedes pueden verla a la hora que más les convenga, durante el fin de semana o algo. Y eso, con eso ya se acaba la clase. O sea, hoy es martes, jueves va a ser la última clase en vivo y les voy a pasar otra clasecita que puedan hacer cuando tengan tiempo en estos días. Y bueno, ¿por qué manejarlo así? Porque por, digamos que por razones de programar cursos y todo, queremos que todo llegue a su conclusión antes de las navideñas y todo, porque ya en esa época se vuelve un caos, ¿verdad? Tanto de nuestro lado hay muchos viajes entre el equipo misionero y también sabemos que muchos están en movimiento y de aquí para allá y tienen
bueno, actividades laborales y también familiares, todo tipo de cosas. Entonces, la meta es seguir ya el próximo martes con el siguiente curso con el doctor Mike Hartman, siguiendo el mismo ritmo, martes y jueves, pero normalmente después de un curso tomamos un break, ¿verdad? Tomamos un descanso de 1 o 2 semanas y continuamos con con el siguiente curso. En esta ocasión, si les parece a ustedes, nos gustaría seguir estudiando todo noviembre con el pastor Mike y ya como la primera semana de diciembre podemos concluir para que tengan, bueno, ya para que tengan libre el resto del mes. Bueno, obviamente libre para servir a Dios de otras maneras, pero libre de compromisos los martes y los jueves aquí con Academia Cristo. Queremos respetar bueno, es bueno, hay momento para todo, eso digo, para que descansen también de estudios formales, así como este. Muy bien, también saludamos a Darío Alejandro. Así que a lo que iba, amigos, es que queremos concluir este curso esta semana, lo más posible, y les daré otro par de semanas. Mientras empiezan el curso con el Pastor Mike, pueden ir terminando el proyecto final, lo cual hablaremos hoy. Y pero ya van a empezar con el siguiente curso. ¿Ok? Bueno, luego, sí, Benjamín dice, la pregunta es, ¿sería posible estudiar luego en diciembre? Me imagino que se van a ofrecer unas charlas, una que otra actividad de la Academia de Benjamín en las primeras semanas de diciembre, pero en la última mitad de diciembre, los estudios formales y todos sí se cierran. Obviamente, pues esperamos que se junten con su grupo, con sus familias o con los otros creyentes con quienes se están juntando ahí en sus pueblos. O sea, la idea no es dejar de juntarse o de dejar de estar en la palabra de Dios, pero sí de tomar un descanso de actividades formales de la academia. Ok, muy bien. Esa es la idea. Si durante la clase o después de la clase quieren hacerme alguna pregunta o algo, con toda confianza. Ok. Bien, vamos a nuestro estudio para hoy. Santiago y Filemón, dos cartas. Obviamente Filemón es muy corta, así que bueno, no se requiere tanto tiempo. Ya oramos para abrir la clase. El proyecto final para este curso es muy sencillo. Yo lo que quiero es que vayan formando ustedes una guía, digamos, su propia guía para las cartas del Nuevo Testamento. Así que simplemente queremos una frase, yo creo que no más de 6, no más de 8 palabras para cada carta de las cartas que estudiamos, ¿ok? O Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Hebreos, Santiago, Filemón y los que nos quedan serían Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. ¿Ok? Así que una frase puede ser 2, 3 palabras nomás o hasta, bueno, yo digo más de 6 palabras ya es un poco largo. Mejor 5 o 6 palabras es máximo, en mi opinión. Em, Así funciona mi cabeza. Si más de 6 palabras ya no me acuerdo. Entonces, Pero una para cada frase. libro, para cada libro, para cada capítulo de los Oh, libros. hola, Marle, buenas noches. Perdón, buenas noches. Sí, cada carta, cada Cada carta. capítulo, bueno, sería bueno, pero yo creo que para este curso, como estamos viendo todo rapidito, es más bien tener la panorama de las cartas, ok, Romanos es la carta de esta y Efesios es la carta de esta y
para como referencia rápida en tu cabeza de, ok, quiero buscar tal tema, ha de ser en tal carta, porque el tema de tal carta es, ok. Por ejemplo, la vez pasada vimos que, Hebreos, Cristo es superior, ¿verdad? O Cristo es mejor, sería otra forma de decirlo. Cristo es mejor que todo y todos. Cristo es el mejor. O Cristo es superior o algo por el estilo. Pero debe ser ustedes en sus propias palabras, su propio estilo, su propia chispa, su propio sabor, ¿verdad? Ustedes le- cada quien puede tener sus propios títulos o temas para cada carta. ¿Ok? Bien, y ya esa parte ya pueden ir trabajando en eso. También les vamos a encargar digamos, un pequeño examen en el sentido de, ok, yo les pongo un tema y luego ustedes me tienen que decir en qué libro o capítulo pueden encontrar ese tema en las cartas para responder. Alguien se te acerca con una pregunta acerca de la homosexualidad. ¿En qué lugar en las cartas van a encontrar ese tema? O alguien pregunta acerca pues de la fe y las obras. ¿Cuál la relación entre la fe y las obras? Eso podría ser en Santiago capítulo 2, ¿verdad? Donde habla de que la fe, si no, ok, bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy. Y voy a presentar una o dos situaciones más complejas y ustedes van a tener que dar una respuesta complicada, más complicada a la situación. ¿Ok? Bueno, eso les encargo durante la semana y después les doy otros 15 días para llevar a cabo el examen. No se preocupen. Ok, muy bien. Gracias. Eh, muy bien. Indican que sí nos están escuchando algunos. Bien, bien. La pregunta que sigue, hermanos, es... mm, ¿Jesús tenía hermanos y hermanas? A lo que voy es esto. Les voy a compartir algo que un alumno de Academia Cristo es un señor que iba avanzando en el discipulado 1 y la verdad le estaba gustando y me pasó y me hizo una pregunta de, pues creo que sí me está gustando esto de la academia. Es un señor de orientación católica, y, pero dice, pero me choca una cosa que creo que ustedes creen que ¿qué creen ustedes acerca de si Jesús tenía hermanos? O sea, de que hermanos nacidos de María y José. ¿Jesús tenía hermanos? Eso fue su pregunta ahí. Creo que están viendo, ha de estar chiquitito en sus pantallas, en sus equipos, mil disculpas. Pero esto es lo que me pasó el Señor. O sea, lo que están viendo en la pantalla no es de Academia Cristo, ¿ok? Aclaro, lo vuelvo a decir, no es de Academia Cristo. Pero lo que ven aquí es lo que ellos me preguntaron. Me decían, no, pero pues Jesús no tenía hijos porque, perdón, Jesús no tenía hermanos, porque cuando la Biblia dice que Jesús habla de los hermanos de Jesús, nunca dice, por ejemplo, aquí dice, nunca dice que eran hijos de María o nunca dice que eran hijos de José. Em, ¿Qué otro argumento hay? Dicen, este es el argumento principal.
La palabra hermano tiene un significado muy diferente en la cultura judía. Ellos dicen, la palabra para hermano puede referirse a todos los parientes cercanos, tío, sobrino, suegro, nuera, cuñado, o sea, todo eso dicen ellos. Entonces no pueden no puede Jesús haber tenido hermanos, hijos de María. ¿Ok? Bueno, eso es lo que me decía el Señor de Academia de Cristo. Em, y sí, bueno, este sitio también da ejemplos de usos distintos de la palabra hermano en la Biblia y en la cultura judía, que hasta a veces dicen hermano a un sobrino, a un yerno, em, a la novia, al prójimo, a hermanos espirituales, ¿verdad? Entonces, bueno, tienen todo tipo de argumentos diciendo que Jesús no puede haber tenido hermanos de sangre. Ahora, ¿cómo responderían ustedes a esa pregunta, a esa duda que tenía el Señor? Ok. Ahora les doy a ustedes la oportunidad de responder. Primero, ¿sí quedó en claro la duda, la pregunta o el argumento más bien del Señor? ¿Sí quedó en claro? ¿Sí me expliqué bien? Porque a veces no me explico muy bien. Ok, veo la mano de Benjamín. Adelante. Primero, Benjamín, ¿sí me expliqué bien? Claro que sí, profesor, fue muy claro. Ok, ok. Ahora su Excelente. respuesta a la propuesta del Señor. Evidentemente, como es conocido por toda la Academia Cristo, cuando decía ser católico pensaba lo mismo. Actualmente nosotros somos hermanos en la fe. Ujú. Jesús y María eran seres humanos y evidentemente por consanguinidad también debieron haber tenido más hijos. Y bíblicamente, pues me encantaría tener una respuesta y en el cual, si es de parte de ustedes, obviamente la apreciaría, pero ellos fueron seres humanos y es muy probable que hayan tenido más hijos. Pero recordemos que Jesús es hijo de Dios por medio del Espíritu Santo. Sí, excelente. Gracias, Benjamín. Y gracias por tenerlos la confianza de compartir eso, de que, o sea, lo que me estaba expresando el Señor es, o sea, es común entre muchos, hasta entre muchos creyentes hoy en día de diferentes denominaciones. ¿Ok? Gracias, Benjamín. ¿Ok? ¿Quién más desea aportar para responder la pregunta? Veo Marley, veo su aporte en el chat. Marley dice que buscar en la Biblia donde hay la referencia de los hermanos de Jesús y también decirles que no podemos sacar de la Biblia lo que no hay. ¿Ok? Muchas gracias, Marley. Sí hay que tener cuidado de no agregar o quitar de la palabra. Muy bien. ¿Ok? Y cierto, si hay referencias que hablan de los hermanos de Jesús. Darío Alejandro, adelante. Buenas noches, pastor. Buenas Sí, pues, noches, hermano. qué pena que llegué un poquito tarde, No, pero bueno. adelante, adelante. Tranquilo, tranquilo. Eh, Sin embargo, pues, o sea, nosotros podemos decir que la palabra que utilizan algunas escrituras la traducen como primos o como otro tipo de familiares y dicen que no son hermanos, principalmente las traducciones católicas. Pero si nosotros vamos al contexto histórico, nosotros debemos tener en cuenta de que María estaba casada con José y que en este caso
lo normal, lo normativo de esa época es que tuvieran otros hijos además de Jesús. Y además de eso debemos tener en cuenta que Jesús era el primogénito, era el mayor. Por lo tanto, o sea, si nosotros vamos al contexto histórico y a lo que nos dicen las escrituras, debemos tener en cuenta, vemos que estas traducciones que hablan de que son los primos o esto, muy probablemente son traducciones que están erradas porque realmente se está hablando son de los hermanos. Otras personas dicen que es que se habla de que son los hermanos, pero porque son los hijos solamente de José y no de María y José. Pero históricamente y contextualmente no es lógico que María y José no hubieran tenido más hijos siendo una pareja completamente establecida bajo el lazo del matrimonio. Ok, muchas gracias, hermano. Utilizó la palabra contexto y eso sí es muy, muy importante. Cuando la Biblia utiliza la palabra hermano para referirse a otra relación como de, por ejemplo, Abraham una vez le dice a Lot, su sobrino, le dice hermano. Pues eso queda en claro porque el contexto nos explica que, Lot es el hijo de su hermano, así que es su sobrino. Em, lo que pasa es que también muchas culturas no tenían vocabulario para hablar de todo tipo de relaciones así, pero tenían otras formas de decirlo. En vez de nada más decir sobrino, decían, hijo de mi hermano. Pues es lo mismo, ¿verdad? Hijo de mi hermano. Entonces, sí, me hace pensar en el dialecto apache. Apache es un grupo de indígenas que viven en el sur de Estados Unidos. Ustedes tienen hermanos cristianos luteranos entre los apache. Ahí estuve viviendo unos años yo y ellos sí, en su idioma no tenían palabra para primos, no tenían palabra pero les decían shequesen, a hermanos, es la misma palabra para hermanos de los mismos padres, pero también hermanos hijos de hijos de sus tíos también eran la misma palabra, hermanos. O sea, sí tiene algo de cierto el argumento de que la palabra hermano tiene varios usos en la Biblia y en la cultura judía. Claro que sí, les concedo ese punto. Em, pero en el contexto, en el contexto bíblico, cuando se utiliza la palabra madre y hermanos, nos dan de entender que, es de su familia. Estas son las citas bíblicas. Mateo 13, 55. Alguien podría buscar Mateo 13, 55. Alguien podría buscar Marcos 6:3. Alguien podría buscar Gálatas 1:19. Y por último, Mateo 1 ya está aquí en la pantalla. ¿Quién podría leer Mateo 13? Por favor, Mateo 13. Afirmativo, mi hermano. Zoilo, buenas Buenas noches. noches, hermano Rafael, a todos mis hermanos y hermanas, bendiciones. Estaba batallando recién, entré yo, ¿cómo se llama? Esa pregunta, quisiera que de los hermanos explique si es o no, porque yo en eso, ¿cómo se llama? Muchas veces he nombrado con hermanos católicos, han nombrado como 8 hermanos que tiene, pero según yo he ido, ¿cómo se llama? Están los discípulos, nombran, pero hay una palabra hasta, después de hasta podrían tener, decía, entre María y José, pero yo quisiera si hay, como se llama, versículos que tienen de los otros hermanos, pero eso sería más, pues quisiera, le voy a mandar, ¿cómo se llama? Al WhatsApp para conversar mejor. Entonces, en el versículo 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Amén. Sí, hasta en el 56 dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? O sea, no solamente varones, también tenía hermanas mujeres, ¿verdad?
Para mí es algo claro. No da de entender primos, da de entender, su madre, sus hermanos. O sea, no se habla de tíos. Si se hablara de tíos, si se hablara de, o sea, familia extendida, darían de entender eso, ¿no? O sea, el contexto, como dijo Darío Alejandro, da de entender que estamos hablando de madre, hermanos. ¿Por qué no se menciona el padre? Algunos suponen que a lo mejor ya había fallecido para esta altura, José. Puede ser, no sabemos, no tenemos esa información, pero ya no aparece José. Bueno, aparece su nombre, pero no aparece él como de que ya anda en una historia em, ya después de los 12 años de Jesucristo, ¿verdad? Aquí lo mencionan, o sea, es conocido. Es el hijo del carpintero. O sea, puede que sí, ahí anda trabajando. O sea, se menciona aquí, pero muy bien. Marcos 6:3, ¿alguien puede leer? Es casi lo mismo, Marcos 6:3. Puedo. Adelante, Benjamín. Y después alguien, Gálatas 1:19. Benjamín, adelante. Gracias. Marcos capítulo 6, versículo 3. Ujú. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ujú. Si se tratara de primos, ¿por qué se escandalizarían, verdad? Porque sea, ¿cuál escándalo si se habla de sus primos? O sea, no hay escándalos hmm. Otra vez en Gálatas 1:19, y gracias, Benjamín, gracias por leer. Gálatas, ¿alguien nos hace el favor? ¿Puedo leerlo? Claro que sí, Lisbeth. Gálatas Ok. 1:19. Dice, pero en este tiempo no conocía ningún otro apóstol, solo vi a Santiago, el hermano del Señor. Qué interesante. Santiago, que era apóstol de Jesucristo, uno de los 12, era Santiago, hermano de Juan, eran los hijos de Zebedeo, los que eran pescadores, y Jesús los llamó. Eran sus amigos más cercanos de los 12, Santiago, Juan y Pedro, ¿verdad? Santiago a veces se llama Jacobo también, son sinónimos, Jacobo y Santiago, es el mismo nombre. Em, ok, muy interesante. Así que Pablo dice, yo no conocía a los, pero sí conocía a Santiago, que era em, hermano del Señor. Qué interesante. O sea, se menciona un hermano del Señor que ahora es un líder en la iglesia. Y bien, por último, Mateo 1:25. ¿Quién es el que? Sí, Zoilo ya mencionó este versículo del gran hasta, ¿verdad? La palabra hasta. Em, ¿Alguien puede leer Mateo 1:25 aquí en la pantalla o en su Biblia? Cualquier. ¿Alguien? Yo, pastor, Sí, adelante, Lucy. pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Mateo 1:25. Ujú. Sí. Bueno, si no me equivoco, bueno, en otros idiomas, por ejemplo, en el griego, y pues, eh, hasta qué quiere decir, hasta aquí y ya después hay un cambio. O sea, hasta aquí no tuvo relaciones, pero ya después, pues obviamente que sí. Da de entender eso, el hasta qué. Em, O sea, ya después del nacimiento y obviamente, bueno, en la cultura judía sí hay que aclarar, después del nacimiento de un varón, creo que eran 40 días de purificación
para la mujer, pues obviamente después de todo eso, para descansar y para recuperarse y espiritualmente en la religión judía, con la ley ceremonial del Antiguo Testamento, no podían tener relaciones durante 40 días y pues para el bien de, es bueno, pero ya de ahí, pues, ¿por qué no? Am, Hermanos, y yo creo que interesante, perdón, antes de que yo siga, em, unos comentarios interesantes. Rafael, gracias, nos da un resumen. Sí, dice que María, sí, parece que tuvieron 4 hijos y algunas hijas. Gracias, Rafael, por compartir. Y nuestro hermano Artemio dice, en hebreo no existe la palabra primo, pero en griego sí. En las epístolas de Pablo se mencionan los hermanos, adelfos, del Señor, y no los primos, anepsios. O sea, existe una palabra en griego entonces para primos. Gracias, hermano Artemio. Hay que alzar la voz, hermano, porque eh, ese tipo de información es de mucha ayuda. ¿Ok? Bueno, hermanos, yo creo que solamente una cosa no hemos escuchado. Es simplemente, si alguien te llega con ese tipo de preguntas, dudas o quieren, digamos, pelear, quieren discutir este punto, creo que sería bueno preguntarles, em, ¿por qué es tan importante este punto? ¿Qué se pierde si María y José tienen hijos? ¿En qué daña nuestra fe? ¿En qué nos afecta? ¿En qué, o em, qué pasa si tuvieron hijos? O sea, ¿por qué estamos tan preocupados por este asunto? Creo que sería bueno preguntar algo así, porque, hermanos, bajo la superficie está algo, ¿verdad? Está alguna inquietud en el corazón de la persona, algún, algún error, algo que necesitamos sacar a la luz para realmente entender qué está pasando en el corazón de la persona. A eso, ese punto, ¿por qué creen que se apasionan tanto por este punto, muchos? ¿Por qué creen que es tan importante? Ok, vi la mano de Eduardo, pero ya no. Ahora sí, Eduardo, adelante, adelante. ¿Por qué creen que este asunto es tan importante? Controversial, porque imagínense el tema María, si vemos por el enfoque católico, es demasiado importante. Para ellos el tema de la virginidad, pero para nosotros definitivamente, conociendo la verdad con la sana doctrina, sabemos que la concepción de Jesucristo él fue engendrado, él no fue concebido. No hay una relación de pecado en lo que se engendró a Jesús. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo en el tema de María. Hasta podría discutir si virgen o no virgen, ¿qué diferencia haría? El tema es que no hubo un tema de fecundación y de una concepción del nacimiento de Jesús que conlleve los pecados capitales del ser humano. O sea, es completamente sobrenatural, bendecida por el Espíritu Santo, santa y sin mancha. Ese es un tema, pero veo la importancia de conocer para poder explicar con amor y cariño a los cuestionamientos que nos pueden hacer, ¿no? Ay, hermano, ya no le escuchamos. Perdón, yo creo que se silenció. A ver. Puede activar su Sí, se me micrófono. ha Ahora sí, silenciado, ahora sí. disculpe.
Perdón, ahora sí, no, discúlpeme. Para concluir, simplemente yo creo que lo importante es el enfoque Jesús, nuestro Señor y Salvador, y cómo fue evidentemente su nacimiento, ¿no? No fue concebido, inclusive hablamos de eso con mucha fe en la confesión del credo niceno, no fue engendrado, no fue concebido. Ese es el punto que quería acotar, pastor, que, perdón. Ok, muchas gracias. Sí, solo para aclarar. Bueno, sí creen que fue concebido Jesucristo, pero por obra del Espíritu Santo. O sea, claro que sí, señor, no, doctor, no como una concepción natural, normal como nosotros, ¿verdad? Pues fue milagrosamente fue engendrado, fue concebido por obra del Espíritu Santo. Sí. Bien, gracias, hermano Alejandro Gordillo. Adelante. Pues también hay que agregar que para la religión católica se habla de que cómo era posible que el Espíritu Santo, que es algo sagrado, pudiera tener contacto con algo que hubiera pecado. Entonces, por eso se habla también de ¿cómo es? La Inmaculada Concepción de la Virgen María, que dice que también fue una concepción milagrosa para que ella también no tuviera ningún pecado en el momento de la concepción de Jesús. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces ellos también santifican a la Virgen María diciendo que ella no cometió pecado durante su vida, porque era llena de gracia de Dios y porque había tenido al Espíritu Santo, lo cual pues nosotros sabemos que no es así, porque primero la Biblia no habla en ningún momento de la concepción inmaculada de la Virgen. Y tampoco habla de que, o sea, que la Virgen María fuera una persona que no hubiera cometido pecado, porque si hubiera sido así, entonces ¿para qué Jesús? Porque Jesús vino a cumplir la ley en su totalidad. Entonces, si Jesús vino a cumplir la ley en su totalidad y María también cumplió la ley en su totalidad, entonces no habría necesidad de que Jesús hubiera cumplido la ley a su totalidad, porque ya habrían sido dos personas, dos seres humanos que hubieran cumplido la ley en su totalidad. Sí, interesante comentario, hermano, nunca lo había pensado así, de que, pues, bueno, pensando en la doble sustitución, ese concepto que algunos de nuestros profesores enfatizan mucho, ¿verdad? Pero de que hubiera, sí, realmente es la creencia de que hay otra que sí también cumplió la ley, pues obviamente no estamos de acuerdo con eso. Hermanos, veo unos comentarios buenos en el chat. eh, Artemio nos comenta que se debe a que los católicos tienen el dogma de que María no tuvo pecado. Creo que varios ya estamos de acuerdo con eso. Qué bueno. Em, para asustar. Sí, gracias. Ahora, no sé si nos escucha. Sí, ahora sí, su comentario en el chat está muy interesante. Realmente, en un sentido, están haciendo de María una santa, bueno, santos somos todos los creyentes, ¿verdad? Pero con otra salvadora, ¿verdad? Pero, o sea, la están convirtiendo en perfecta, ¿verdad? Pero por otro lado, como dice ahora en el chat, también están haciendo de la relación sexual entre casados, lo están declarando algo sucio, ¿verdad? Lo están convirtiendo en pecado y eso es muy peligroso. El concepto de la Iglesia Católica Romana a veces del sexo lo hacen algo sucio, cuando todo lo contrario en las escrituras es algo bello, es una bendición, es un regalo, un don de Dios entre un hombre y su mujer, los dos casados, comprometidos en matrimonio. O sea, no hay nada de sucio, no hay nada de pecaminoso en eso. Pero sí, es eso de que
están muy enfocados en María y no tan enfocados en Jesucristo, tristemente. Ok, gracias, hermanos. Me imagino que podríamos pasar toda la hora en ese asunto y ya pasamos buena parte de la hora. Disculpen, vamos a tener que seguir. Gracias por sus aportes y me parece un ejercicio muy valioso porque pues sí, es un tema que se habla mucho y me cayó de sorpresa la primera vez el tema. Yo estaba así, ay, ¿por qué estamos tan preocupados por este asunto? Pero ya con tiempo, bueno, estoy entendiendo un poco más qué hay abajo de la superficie, perdón. Santiago, bien. Ahora que ya usamos mucho tiempo, yo creo que sí podemos salvar la clase un poco. ¿Qué nos pueden decir de Santiago, el autor de esta carta? Y sí tiene que ver con lo que hablamos anteriormente. Sí tiene que ver. ¿Qué nos pueden decir de Santiago? Veo dos manos, no sé si quedaron levantadas de antes o si estarían dispuestas, estarían dispuestos Alejandro. O no, ya no, perdón. Lisbeth, perdón. Lisbeth, adelante. Vamos a escuchar de Lisbeth. Aprovechando que está aquí con nosotros en vivo esta vez. Qué bueno. Lisbeth, después Benjamín. Sí, justamente la carta de Santiago, bueno, nos habla de varios temas, pero uno de ellos podría decir acerca de cómo vivir sabiamente aquí en la tierra, porque hace referencia mucho a la fe y buenas obras como creyentes en Cristo Jesús, y también acerca de la sabiduría, la verdadera sabiduría que Dios nos da para enfrentar mientras estamos aquí en la tierra. Esos dos puntos podría mencionar en la carta. Muy bueno. Y utilizando la palabra sabiduría, Lisbeth, me recuerda que una vez leí que Santiago es como los proverbios del Nuevo Testamento. Porque pues Proverbios es el libro de sabiduría del Antiguo y pues Santiago dijeron, es del Nuevo. Interesante. Gracias, Lisbeth. Benjamín y después ahora. Benjamín, ¿qué nos puede decir de Santiago, el autor, el escritor de la carta? Bueno, profesor de Santiago, realmente me es grato darme cuenta que el saludo en el capítulo 1 no especifica, como en el caso de Pablo, a los romanos, se dirige a todos, y eso me llena de gratitud porque realmente es lo que Cristo quiere para nosotros. Y también me gusta mucho el capítulo 4, versículo 6, donde nos indica que debemos ser humildes. Y eso es muy importante con respecto a veces cuando de pronto se da una confrontación como temas con el que usted acaba de tocar, respecto a María. Y bueno, me acuerdo mucho de la clase del profesor Abraham que hablaba de la fe en Hebreos capítulo 11, la definición de la fe. Y es una pregunta interesante. ¿Qué le faltaría a la definición de la fe? Que realmente nosotros no debemos cambiarle nada a la palabra de Dios, ¿cierto? Pero sé que lo hizo de una manera como para ser claro en su clase. Y sí, realmente sí le falta algo a la definición de la palabra de la fe. Y se me vino a la mente lo siguiente. ¿Qué es la fe? Es el instrumento otorgado por Dios con la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vienen las tres solas, solo escritura, solo gracia, solo fe. Esa es la respuesta que le daría con respecto a María. Gloria a Dios, Cristo Jesús. Gracias, hermano. Muchas gracias. Okay. Bien, ahora adelante. ¿Qué nos puede decir de Santiago, el autor de esta carta? Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, ahora. Ok.
Ah, bueno, lo que pasa es que no tengo audífono, tengo problema, no tengo audífono, no sabía que se escuchaba. Yo pienso que Santiago es un hombre que se crió al lado del sabio de los sabios. Entonces, Salomón recibió la sabiduría de parte de Dios después que él la pidió. Él la pidió al Señor porque le pidió, dame sabiduría para gobernar este pueblo, ¿verdad? Pero Santiago vivió con el sabio de sabio, él se crió con él, anduvo con él, jugó con él, y él no sabía quién era, no sabía quizás que él era el Hijo de Dios, quizás no lo sabía. Pero él ahora en su carta nos insta a que si estamos faltos de sabiduría, vayamos a la fuente, que se la pidamos directamente. ¿Por qué lo hace? Porque él lo vivió en su vida diaria, en carne propia, en comunicación, en hermandad con Jesús. Como él vivió eso, ¿qué pasa? Él nos dice a nosotros, hagan de lo que yo tuve, ténganlo ustedes también porque lo tienen a la mano. Porque Dios es un Dios de todo. Y esa sabiduría que está en ese capítulo 5 reflejada, donde él nos dice, pídasela a Dios, nos lo está diciendo por eso. Él es la persona más idónea para decirlo. ¿Por qué? Porque de todos los escritores del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, ese escritor que estuvo desde un inicio con Jesús hasta su muerte, es él como su hermano de carne, como su hermano en hijo de su padre terrenal y su madre terrenal. Entonces, para mí me llenó mucho de satisfacción, además que desde que yo estoy en vida cristiana, ese es un versículo que yo siempre en mis oraciones traigo a colación cuando yo le pido a Dios que me oriente, que me dé sabiduría para las respuestas y para todo lo que hago cada día. Entonces, me parece muy, muy, muy interesante la carta de Santiago porque la dice un hombre que lo estaba hablando desde su experiencia, pero que te está llamando a ti a tener también esa experiencia. Esa es mi opinión y Dios me los bendiga a todos. Gracias, muchas gracias. Ahora sí, probablemente estamos hablando del medio hermano de Jesús y lo que pasa es que Santiago, de los 12, el que era muy amigo de Jesucristo, el hermano de Juan, pues fue ejecutado por el rey Herodes. Pues no, pues en los primeros años de la iglesia después de Jesucristo, o sea, y él ya no estaba cuando fue escrita esta carta, entonces eso nos deja varias opciones, pero probablemente ya estamos hablando del medio hermano de Jesús. Digo medio hermano porque pues realmente José no es el padre biológico de Jesucristo. Pero bueno, algo interesante, no tenemos que leer estos versículos, pero algo interesante, si los quieren buscar después, Marcos 3:21 y Juan 7:5, dan de entender que los hermanos de Jesús creían que estaba algo loco por un tiempo. O sea, no creían en él, al parecer, por un tiempo. Pero ya poco después de su resurrección, sí tenemos evidencia en el libro de Hechos de que María y los hermanos de Jesús sí se estaban juntando con los creyentes en la iglesia, o sea, formaban parte de la iglesia. Y interesante es que también cuando hablan de las personas principales en la iglesia de Jerusalén, hablan de Santiago, pero Santiago, el de los 12, pues ya se murió, entonces, ¿de quién estarían hablando, verdad? Santiago. Entonces, parece que, y igual tuvimos la referencia de Gálatas 1:19, que habla de Santiago, el hermano del Señor que conoció a Pablo, o sea, porque era uno de los líderes en Jerusalén. Qué interesante. Parece que fue escrita esta carta en los años 40. Parece que fue una de las primeras cartas en escribirse. ¿Cuál es el mensaje central de Santiago? Ya tocamos este tema, me parece. Bueno, varios de ustedes ya aportaron. Vemos el tema de la fe, vemos el tema de
de la sabiduría. Pero sí tiene otro carácter esta carta que las cartas de Pablo, ¿cierto? Sergio, vemos su mano y buenas noches, hermano. Hola, buenas noches. Perdón la hora, pero el trabajo cuesta llegar a conectarse. Sí, tranquilo, hermano. Lo importante es que ahora está aquí. Sí, bueno, uno de los temas principales de la epístola de Santiago es dar a conocer el nombre de Cristo y dar a conocer el mensaje a las 12 tribus que estaban esparcidas por fuera de Palestina. Y también les dio el sumo gozo de saber que van a hallar diferentes tipos de pruebas, pero en Cristo y en el Espíritu Santo se va a encontrar la sabiduría y la respuesta abundante a los reproches que la sociedad le estaba causando al cristianismo en ese entonces. Entonces la epístola de Santiago fue escrita para el perdón, me equivoqué, pero fue escrita exclusivamente para los cristianos que estaban sufriendo diferentes tipos de pruebas, y esa fue la carta que les ayudó a mantener su fe firme en Cristo y a seguir esperando que todas las pruebas que ellos podrían tener y podamos tener mediante el Espíritu Santo y mediante Cristo, la íbamos a poder superar. Ujú. Gracias, hermano. Sí, es interesante el saludo en el 1:1 que menciona usted no, y tampoco no dice, yo soy Santiago, el hermano del Señor, sino dice, yo soy siervo de Jesucristo, del Señor Jesucristo. Y sí, saluda a las 12 tribus. Interesante. Bueno, este libro tiene 54 directivas, o sea, mandatos, ¿verdad? 54 veces usa el imperativo, que es una forma de mandar, ¿verdad? Muchos hagan esto, no hagan aquello, hagan, no hagan. Es mucho mandar, ¿verdad? Pues es como ya fue comentado, son instrucciones, es un libro de sabiduría. Un tema que se podría ver es la fe verdadera produce buenas obras. ¿Ok? La fe verdadera produce buenas obras. Pues del lado contrario, la ausencia de obras indica una fe muerta, o por lo menos una fe que está en peligro de morirse, ¿verdad? De apagarse. ¿Ok? Ok. Eso sería un tema posible. Eso basándonos en Santiago 2. Santiago es interesante. Algunos, em, algunos profesores de la Biblia han batallado con Santiago un poco, porque estaban luchando tanto contra el legalismo que pues no es por obras, no es por obras, no es por obras, es por gracias, es mediante la fe, solamente por gracias, solamente mediante la fe. Y luego llegaron a Santiago y se les hizo un poco chocante de, a ver, entonces, no es por obras. ¿Por qué estamos hablando tanto de las obras? Y pues batallaron, han batallado algunos con la carta de Santiago, entonces, para, para encontrarle lugar dentro del Nuevo Testamento. Em, ¿Cómo responderían ustedes a esa inquietud? Pues entonces, ¿qué? ¿Santiago enseña la salvación por obras? ¿O cómo? ¿Por qué enfatiza tanto las obras? Veo la mano de Benjamín, la mano de Alejandro Gordillo. Adelante. Bueno, pues yo diría que en la parte de las obras, él enfatiza la parte de las obras es porque por los frutos serás conocido. No quiere decir que nosotros, por medio de las obras, seamos salvos, ni nada por el estilo,
Pero si nosotros somos salvos en el nombre de Jesucristo, nuestras obras reflejarán este hecho. Una persona no puede decir que está salvo por Jesucristo y tener la esposa, la novia, la amiga, el amante y la mocita, porque eso no refleja su salvación por Cristo. O una persona no puede decir que es salvada por Cristo y ser un sicario que está matando a las personas a pedido, ¿sí? No es que las obras nos salven, sino que las obras son el fruto de nuestra salvación. Es Es algo reflejo. que refleja que somos salvos por Cristo. Sí, alguien me dijo una vez que Cristo es el sol y las obras, bueno, nosotros y nuestras obras somos como la luna, ¿verdad? La luna no genera ninguna luz en sí, ¿verdad? La luna no tiene luz, o sea, no da luz, sino que simplemente desde nuestro punto de vista, la luna refleja la luz o brilla por la luz del sol. O sea, Cristo es el sol, nuestra salvación es el sol. Nosotros y nuestras obras son simplemente como la luna, un reflejo nomás. Interesante, gracias Darío Alejandro. Benjamín y después ahora, Benjamín, adelante. Gracias, profesor. Bueno, aquí hay algo que es muy importante y es tener en cuenta la obra de Cristo, en qué basamos nuestra relación con Dios. Obviamente, la basamos en la obra de Cristo. Y las obras vienen después, ¿cierto? Yo pienso que Santiago tiene muy claro su relación con Dios y en qué lo basaba. Ahora, con respecto a lo que él nos indica, sí, porque por ejemplo, reitero en el capítulo 4, donde, versículo 10, donde dice, humillados solo ante Dios. Si me pongo a leerlo totalmente, tengo la razón. Ahora, él nos dice claramente en el capítulo 4, versículo 4, que el mundo es enemigo de Dios. Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta qué es la ley y qué es el evangelio, para decir claramente si Santiago está profundizando en que las obras nos salvan, no. Hay que tener en cuenta mucho la doble sustitución, porque la obra de Cristo es única y no se puede ni siquiera imitar ni reemplazar, y eso no se puede hacer, porque Cristo es hijo de Dios, no nosotros. Espero haber sido claro, profesor. Gracias, Benjamín. Y lo que usted comenta es muy importante, porque a veces sí la gente dice, ay, pues no hay mucho evangelio en Santiago, pero sí la hay, sí la hay. Por ejemplo, cuando habla de que pues Dios no tienta a nadie, eso son buenas noticias. Cuando habla de Dios, que toda buena dádiva viene de lo alto, ¿verdad? De Dios. Habla de que Dios no cambia como las sombras. Hay muchas buenas noticias, pero al fin y al cabo, lo que comenta Benjamín es cierto. Y lo que comenta, ¿quién más comentó de que, en Santiago, varios de ustedes mencionaron, vemos a Cristo. Tal vez usted diría, no, pues no habla tanto de Cristo como las cartas de Pablo. Pero ¿saben qué? En todo lo que se describe aquí, pues está describiendo a Cristo. ¿Quién domó su lengua como Cristo? ¿Quién no discriminó contra los pobres como Cristo? ¿Quién pues habla de la religión pura, de tratar bien a los huérfanos, a las viudas? Pues ¿quién lo hizo mejor que Cristo? O sea, Cristo es el que hizo todo lo que se describe en la carta de Santiago. O sea, es Cristo. Tenemos la salvación por obras en Santiago, sí, por la salvación por las obras de Cristo, ¿verdad? Nuestra salvación no es por obras, no es por nuestras obras. Nuestra salvación es por las obras de Cristo, por su obra
perfecta en la vida, por su obra perfecta, por su muerte perfecta, inocente en la cruz, por su resurrección poderosa. Entonces, claro que sí, es por obras, pero no Perdón, no las profesor. nuestras. Mire, profesor, qué pena interrumpir. Mire, él es muy claro en el capítulo 3, versículo 17. ¿Puede leerlo? Y bueno, déjame un segundito, lo busco. Santiago, capítulo 3, versículo 17. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el 18, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Evangelio, profesor, es que no hay discusión. Sí. Evangelio. Es que es cuestión de todos. No tengo nada que decir, profesor, ya está dicho. Gloria a Dios. Sí, o sea, ¿quién es más pacífico que Cristo? ¿Quién es más amable que Cristo? ¿Quién es más benigno que Cristo? O sea, si vemos bajo la superficie de todas estas estos mandatos a Cristo, pues bien, porque todo da testimonio de él. Bien, ahora y veo también la mano de Alejandro. No sé si se quedó levantada de antes, Alejandro, o si se va a aportar otra vez, pero ahora primero. Bueno, buenas noches nuevamente. Mi opinión o lo que me llega a mí a mi ser es que la pregunta de Santiago enseña la salvación por obras. Yo pienso que no, que él no está enseñando la salvación por obras, porque la salvación ya la tenemos. Y la salvación ya la tenía porque la carta está dirigida a los cristianos. Entonces ya tenían la salvación. Pero ¿qué es lo que pasa cuando él en el capítulo 2 del 14 en adelante dice que la fe sin obra es muerta? Porque ninguno que recibió a Cristo, ninguno que ha sido tocado por el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. Porque si sigue siendo el mismo, algo está pasando allí. Yo no voy a decir no es algo porque yo no soy quien para decirlo, ¿verdad? Pero si tienes al Señor en tu corazón, el Espíritu Santo te ha elegido, te ha sellado con las jarras espirituales, como lo dice la palabra, tú no vas a seguir jamás siendo el mismo. Las obras tienen que fluir de ti, el don de servicio, el que darte cuenta de la humanidad, de las personas, de los que sufren, de los que lloran, de cómo verte, de querer ayudar. Todo eso ya es algo que es el fruto que hay en ti por ese Jesús que está en ti, por ese Espíritu Santo que te selló. Entonces, Santiago enseña que la salvación es por obra. Yo opino que no. Es lo que te quiere decir, es que una vez que ya tú eres cristiano, ya tú quieres ser como Cristo, quieres imitar a Cristo. Recordemos lo que decía Pablo. No sé, yo sé que es 2:20, creo que es Gálatas, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y solo vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la sangre, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces nosotros pasamos a ir por ese camino cercano a poder decir lo que dijo Pablo. Y yo pienso que eso es lo que Santiago dice, no que por obra, no, por obra nadie se va a salvar. Somos salvos por fe. Gracias, Aura, muchas gracias. Pues sí, se ve que está muy apasionada por el tema. Me alegra mucho, hermana. Bien, también Lester tiene un muy buen aporte. Los animo a verlo en el chat, que habla de que piensen también en por qué fue escrita esta carta, porque a lo mejor algunos que se denominaban cristianos como que veían eso de que, bueno, es solamente por la gracia. Si creo en Jesús, ya soy salvo. ¿Para qué necesito hacer obras entonces? Pues si ya tengo fe y ya soy salvo, pues ¿para qué necesito? Usaban su fe, usaban la salvación por obras mediante la fe como licencia para no hacer obras. O sea, estaban abusando de la gracia de Dios. Lo estaban usando como pretexto para decir,
Entonces, ¿qué importa si ayudo a los necesitados? ¿Qué importa si, o sea, no veían la importancia de las obras entonces? O sea, tenemos equilibrio con todas las cartas que Dios nos ha dado en el Nuevo Testamento. Quiero que vean el gran panorama y saber que, Dios tiene cada carta en la Biblia por algo y para algo. Entonces, para una ocasión, cuando usted ve que, veo que este grupo ya no valora mucho las obras, la importancia de amar, la importancia de poner en práctica nuestra fe, la importancia de, como dice Santiago, de no simplemente ser oidores de la palabra, sino también de ser hacedores de la palabra. Si sentimos esa apatía, esa flojera espiritual en la gente, vamos a sacar la carta de Santiago, ¿verdad? Entonces, o si está bajo ataque la salvación por obra, pues vamos a sacar otra carta. Si vamos a, o sea, depende de la situación y de la onda del ambiente en el grupo o de las, ustedes, quiero que aprendan en este curso también a saber cuándo sacar cada carta, ¿ok? Bien, Rafael, gracias por su paciencia, veo su mano. Señor Rafael, adelante, puede activar su micrófono. Por favor, hermano Rafael. Tal vez lo hice esperar demasiado tiempo con mi discurso. Perdón, Rafael, adelante. Si usted quiere aportar, puede. Ok, bien. Hermanos, seguimos entonces con Filemón, pero Rafael todavía, sí, cuando se active su micrófono, bien puede aportar o disculpe por hacerlo de esperar. Filemón, ya nos quedan. Ya pasamos la hora. Filemón, lo bueno es que es muy corta. ¿Quiénes eran o quiénes son Onésimo y Filemón? Cuéntenme la historia, la versión breve. O sea, ¿quién es Onésimo y quién es Filemón? Benjamín, veo su mano. Se ha quedado levantado. Bueno, perdón. No, profe, no, en absoluto, qué buena oportunidad. Onésimo creo que era el hijo de Pablo, espiritual. Y bueno, profe, pero es que yo me quedé un poquito, me quiero regresar un minuto, me quito nomás, con el tema de las obras. Y se me vino a la mente Hebreos capítulo 12, versículo 28. Voy a leerlo, ¿me permite? Sí. Hebreos 12, capítulo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Amén. Amén. Sí, Señor. Sí, aquí la gratitud es la consecuencia de la gracia de Dios, reconociendo su palabra, la Biblia. Sí, ¿Y qué debemos hacer? Perdón. Señor. Amén. Sí, adelante. Sí, no, perdón, yo creo que hubo una demora aquí con la señal y le interrumpí. Pero sí, si no hay obras es porque no hay gratitud, ¿verdad? Sí. Exacto. Ajá. Exactamente. Es amar a Jesucristo, al prójimo, a nosotros mismos. Es nuestro deseo batallar contra el mal. La lucha es en agradecimiento, extendiendo el evangelio a todos. El perdón gratuito, el favor recibido. Okay. Sí, gracias, hermano. Amén. Amén. Gracias, hermano. Había visto la mano, perdón, mosquito aquí en mi oficina. Había visto la mano de Marley primero y después Lisbeth, después Lucy. Bueno, Marley creo que levantó la mano primero. ¿Quiénes son Onésimo y Filemón? Bueno, iba a comentar otro, pero está bien. Onésimo era un esclavo.
Filemón foi dono do escravo Onésimo, e que estava bajo de la lei romana. O castigo era de la morte por escapar de seu dueño. Onésimo escapou de Filemón e encontrou a Pablo em la prisão, não? E foi quando saiu, Pablo recomendou que Filemón recebera novamente Onésimo, não? Como hermano en la fe, e não somente como esclavo, e pediu para que perdonara sus pecados também, assim como Cristo nos perdonou. E Filemón foi escrita em 61, 62 depois de Cristo. Sí, sería esto, Joel. Pero yo quería comentar alguna cosa sobre la cuestión de las obras, ¿no? Sí, adelante. Es rápido. Por ejemplo, veo la obra de Academia Cristo, ¿no? Cuánto han trabajado con tanto material para divulgar el Evangelio. Y vemos millares de personas pasando para conocer, para estudiar, pero no se quedan. Entonces, a veces, bueno, eso yo pregunté a mí misma, ¿no? Sobre la gratitud. Entonces, se aprovechan, usan, pero no hay gratitud. Dios me la bendiga, hermana. Sí, Marley, gracias por abrirnos su corazón. Sí, así se sentía Jesús también, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido juntarte como la gallina va, junta sus pollitos bajo sus alas, pero tú no quisiste, Jerusalén. Sí, a veces se siente así, Marley. Cualquier obra misionera, cualquier obra evangelística, ustedes formando grupos sembradores, sí, les van a sentir lo mismo a veces, pero las promesas de Dios nos fortalecen para seguir en adelante, y también ustedes son los frutos de la obra, ustedes y muchos más. Ustedes simplemente son las primeras cosechas, por decir, y lo digo para bien, que los estimamos muchísimo. Ustedes son pioneros. Son los primeros en pasar, los primeros grupos en pasar al discipulado 2, los primeros, y pues bueno, los queremos mucho, la verdad, y lo digo de parte de todo el equipo de Academia de Cristo, hermana. Bien. Sí, entonces lo que nos dijo Marley, Onésimo, el esclavo, Filemón, el amo o el ex amo, digamos. Creo que no sé quién fue primero, Aura o Lisbeth. Disculpe. Aura primero. Ok, Aura, adelante. Bueno, yo veo, según lo que estoy leyendo acá en la carta, ¿verdad? Que Filemón era un hombre con testimonio en cuya casa había lo que nosotros llamamos ahorita un grupo sembrador. Había allí una célula, una casa de oración, un sitio donde las personas iban a recibir instrucción de Dios y a estar en hermandad. Entonces, también entiendo, según el versículo 16 de la carta, que Onésimo, además de que era esclavo de Filemón, debe haber tenido alguna relación familiar con el filial, ¿verdad? Porque Pablo le dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces, en la carne me da a entender a mí que había una relación ¿cómo le digo? De familiar entre Onésimo y Filemón. Tengo entendido que Onésimo, según la carta, cometió un palco, algo allí en casa de Filemón y se fue huyendo. Llegó a Roma y se consigue con esa persona que estaba presa, y él vio a esa persona presa y sirviéndole al Señor. ¿Qué mayor ejemplo tenía?
Entonces, Filemón, esclavo, pero creo que también familiar. Y Onésimo era un hombre convertido al cristianismo cuyo testimonio hablaba por él. Ok, muchas gracias. Ahora, sí, el versículo 16 es muy lindo, ¿verdad? Porque vemos un cambio, ¿verdad? Pablo quiere ver un cambio en la relación entre ellos, ¿verdad? Excelente, excelente. Ahora, Lisbeth, adelante. Sí, bueno, un poquito más para aportar. Dice que Filemón era un fiel seguidor y creyente de Jesús que vivió en la ciudad de Colosas y Onésimo había sido su esclavo. Entonces, vemos que Onésimo había cometido algo contra su amo y ahora estaban apartados los dos. Pero cuando Onésimo escucha la buena noticia acerca de Pablo y al enterarse también que Filemón y Pablo eran buenos amigos y hermanos en la fe, va y acude a Pablo para que por medio de su conversación, por medio de él, pueda reconciliarse nuevamente con su amo Filemón. Entonces, vemos el contenido que Pablo pues ayuda, intercede para que nuevamente Filemón le dé el ingreso, pero ya no como un esclavo terrenal, sino como un hermano espiritual ahora. Eso quería aportar. Interesante, interesante lo que dice Lisbeth. Utilizó Lisbeth la palabra interceder. Sigamos ese tema un poco. Bueno, primero escuchemos el aporte de Alejandro, por favor, y hermano. No, pues es prácticamente, básicamente lo que dijeron ahorita las hermanas, de que Onésimo pues había cometido un delito ante Filemón y pues por la ley judía creo que Filemón, por la ley romana, si no estoy mal, Filemón podía hacer lo que quisiera con su siervo por lo que le había hecho. Por eso le pide Pablo de que no, o sea, que no lo reciba y olvide las deudas que Onésimo tenía con él y lo recibiera como un hermano. Ujú. Sí, exactamente, exactamente. Muy bien. Unos temas que vemos aquí es eso que mencionaron ustedes, de que en el amor de Pablo por Onésimo y por Filemón vemos el amor de Cristo, ¿verdad? Hay un paralelo entre lo que hace Pablo en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pablo intercede y él dice en el 17, dice, si me consideras tu compañero, pues recíbelo como si fuera yo mismo. Eso ha hecho Cristo por nosotros con el Padre, ¿verdad? Cristo va con el Padre y dice, no, Padre, pues por mí, en mi nombre recíbalos, porque ellos son mis hermanos. En el 19, Pablo dice, 18, perdón, si algún daño te causó o si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Esas son palabras que podrían haber salido de la boca de Cristo, ¿verdad? Ay, Padre, si Joel ha hecho algún daño, si debe algo, ponlo a mi cuenta. Es Cristo, ¿verdad? Es el amor de Cristo que vemos aquí. Qué lindo el amor de Pablo, pero pues aún más el amor de Cristo. Okay. Es un ejemplo lo que tenemos, amigos, del amor de Cristo en la iglesia. Vemos los temas de reconciliación, ¿verdad? Entre hermanos que se habían, bueno, que tal vez no eran hermanos y ahora sí son hermanos. Tenemos un cambio de estatus, ya no como esclavo, ahora como hermano.
Lo mismo ha hecho Dios por nosotros, ¿verdad? Ha cambiado nuestro estatus, nuestro estado ante Dios, ¿verdad? Ya no como esclavos, ya no como siervos, sino, bueno, somos siervos, seguimos siendo gustosamente esclavos de Dios, pero ya ahora Jesús nos llama hermanos, ¿ok? Tenemos el amor de Cristo en este. Y muy bonito porque Pablo dice, prepárenme alojamiento porque espero visitarlos pronto. ¿Eso es amenaza o eso es promesa, verdad? Bueno, dice así de, voy a darle seguimiento a este caso, Filemón, voy a ir a visitarlos. Bueno, y también manda saludos, ¿verdad? De los demás que estaban con él, de Epafras y Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, y qué lindo, dice. Pues hermanos, muchas gracias para ¿en qué día estamos? Jueves, perdón. Me pierdo. Para el jueves pueden leer primero y segundo de Pedro y les voy a pasar el video de entrada también. ¿Okay? Primera y segunda de Pedro y por supuesto pueden compartir su versículo favorito de las dos cartas y los animo también a ir formando su tema para las cartas de Pedro. Okay. Les dejo a ustedes la opción si quieren tener un tema para las dos cartas o si quieren tener un tema para cada carta de Pedro. O sea, la primera Pedro es esto y segunda Pedro es así. Ustedes deciden. Si ven un tema que vincula las dos cartas, adelante, no hay problema. ¿Okay? Pero eso también pueden preparar y compartir. Eso lo pueden compartir en la clase el jueves. ¿Okay? Y también en estos días les voy preparando el guión para el proyecto final, algo que pueden llenar, y también les voy preparando la lección extra que es de primera, segunda y tercera de Juan y Judas. ¿Okay? Bueno, terminemos nuestra clase con la bendición, que el último versículo de Filemón. Ay, ya cerré mi Biblia y es difícil de encontrar el Filemón. Aquí está. Hermanos, escuchen la bendición que les deja Pablo en Filemón, versículo 25. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Amén. Hermanos, que descansen. Los queremos mucho en Cristo y los veo el jueves con el favor de Dios. Bendiciones, feliz noche. Buenas